Esta que se vayan conferencia incorporando. comenzará a grabarse. Bueno, buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutillos. Son ya la 1, pero vamos a esperar un poquito a ver si se van incorporando algunos participantes más. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, Gabriela. ¿Me escuchas? Hola. Sí, perfectamente. Sí, sí. Vale, genial. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Eloy. ¿Qué tal? Hola, Blanca. Bien, bueno, muchas ganas de escucharte, Eloy, la verdad. Anda. Ahí generando presión en una pantalla. Pues a mí la verdad es que me facilitáis un espacio de descanso, de quitarme el rol de papá profesor y por fin concentrarme un poco en temas un poco más profesionales. Hoy ha sido un día simpático. Así que para mí es un placer estar aquí con un gorro un poco diferente. Estupendo. Estupendo. Se están incorporando participantes poco a poco. ¿Empezamos, Blanca? ¿Qué te parece? ¿O esperamos un poquito? Sí, yo creo que 17. podemos empezar ya. Somos Bueno, vamos a empezar. 17, sí, y por ser, bueno, respetuosos con los que son Claro. puntuales. Vale, vale. Bueno, pues luego ya, mientras que yo hago la bienvenida, pues ya se irán terminando de incorporar algunos participantes. Bueno, pues empezamos, ¿vale? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, yo soy Gabriela García, pertenezco al Departamento de Innovación y Proyectos de la gestora del Parque Científico y Tecnológico Cartuja. También está por ahí mi compañera Blanca Gómez, que también va a estar dirigiendo un poquillo el funcionamiento del webinar. Bueno, simplemente daros la bienvenida y contaros que desde la gestora del parque pues estamos organizando un ciclo de webinars de distintas temáticas que consideramos que pueden ser interesantes para las empresas en esta nueva situación en la que nos encontramos. Recientemente hemos celebrado uno sobre ciberseguridad en el teletrabajo, otro sobre medidas legales para un escenario de posconfinamiento. Comentaros que estos webinars fueron grabados y los tenéis en nuestra página web por si queréis echarles un vistazo y os puede aportar algo. En el de hoy, el webinar de hoy, cómo ser emocionalmente ágil en tiempos complejos, cambiamos un poco el tema y nos vamos a centrar un poco más en el trabajador como persona y para ello tenemos la suerte de contar con Eloy Doncel. Eloy es socio fundador de Conscientemente y también es profesor certificado del programa Search Inside Yourself, que es un programa de liderazgo e inteligencia emocional nacido en Google y que, bueno, ya nos contará con más detalle Eloy. No sé si entrarás en eso o no, pero ya nos contarás un poquito o luego al final. Bueno, pues Eloy supongo que nos dará algunas claves para ser emocionalmente ágil en estas circunstancias y desarrollar un poquito más nuestras capacidades en esta nueva situación que todos estamos viviendo en nuestras empresas, este nuevo escenario que se nos plantea. Bueno, no me voy a enrollar mucho más para que Eloy empiece pronto. Bueno, simplemente unas cuestiones de funcionamiento es que por favor mantengáis los micrófonos apagados mientras que Eloy hace la presentación. Tenemos la opción del chat, entonces podéis ir poniendo vuestras preguntas o comentarios que os vayan surgiendo y cuando Eloy termine con la presentación, pues daremos paso a tratar esas preguntas y las iremos leyendo y Eloy nos irá respondiendo y eso. Y luego ya, no sé si alguno lo habéis escuchado, pero el seminario va a ser grabado, simplemente informaros de esa cuestión. Y bueno, nada más, bienvenidos y esperamos que os resulte interesante. Si quieres, Eloy, pues puedes empezar cuando quieras. Gracias. Muy bien, Gabriela. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros
bueno, por permitirme compartir este ratito con vosotros, ¿no? Es un placer siempre compartir experiencias con vosotros. Yo os iba a pedir que, aunque sé que puede ser un poquito sorpresa, ¿no? Aquellos que podáis encender la cámara, os lo agradezco muchísimo porque facilita mucho el compartir y el ver caras, ¿no? Sobre todo en una temática que, bueno, dista un poco de ser solo y eminentemente tecnológica, sino que es un ámbito un poco más humanista, ¿no? Entonces, sé que si no se os ha avisado, a lo mejor cada uno estáis en casa con el pijama o con los pelos un poco pero bueno, si es posible, os lo agradezco un montón para poder compartir un poco más en persona, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto me deja. Hola, mi nombre es Eloy, como ya comentaba Gabriela, y bueno, la verdad es que cuando me plantearon un poco esta temática, para mí es una temática y es un ámbito en el que muchas veces cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de gestión del cambio, cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de cambios, dejamos un poco al margen, siempre nos centramos en el qué hacer, ¿no? Y en el cómo comportarse y en qué tecnologías son necesarias para adaptarnos a un nuevo ámbito y un nuevo entorno. Y creo que dejamos un poco fundamental la parte que hace posible toda esa adaptación y todo ese cambio, ¿no? Si hace 2 meses nos preguntasen un poco y hablábamos del mundo que venía, ¿no? El mundo que viene. Recuerdo que estuve en una charla de presentación de un libro que se llamaba así, ¿no? El mundo que viene. Y realmente ese mundo que venía hablaba un poco de la necesidad de transformación, la necesidad de la digitalización, del cambio, de la necesidad de cambio de mentalidad, de trabajar en unos marcos de trabajo más agilistas, más agile, o más ágiles, como queramos, pero realmente creo que ese mundo no ha llegado, ya ha llegado otro, ¿no? Ha llegado otro mundo y ha llegado como si de una ola se tratase, ¿no? Una ola que nos ha llevado a un océano diferente, a un océano donde necesitamos adquirir o desarrollar nuevos recursos, nuevas herramientas para poder navegar en ese nuevo océano, incluso para ser capaces de surfear, ¿no? Las olas que en ese nuevo océano nos están llegando ya y posiblemente llegarán. Hoy vamos a hablar sobre un ámbito que, como comentábamos, en muchos casos se deja un poco al margen, y es el ámbito de cómo gestionarnos y cómo gestionar en un entorno complejo y de una perspectiva un poco más humana o más emocional, ¿no? Le hemos llamado al seminario, al webinar, cómo ser emocionalmente ágil, ¿no? En tiempos complejos, y lo hemos querido enmarcar en un programa que ya tiene su estructura, su solvencia y sus medidores y sus impactos demostrados, cómo funciona en entornos de complejidad, ¿no? Como en el que estamos hablando. El programa Sharing Yourself, que es un programa que, bueno, haré comentarios a él, pero es un programa que nace en un entorno corporativo como es Google, ¿no? Antes de llegar, ¿no? Antes de comenzar, mejor dicho, cada vez que llegamos a un sitio, cada vez que llegamos a una webinar, y ahora que estamos saturados de reuniones, ¿no? Y de pantallas y de multitarea, ¿no? Creo que este espacio de este tiempo de confinamiento lo que más que pararnos, ¿no? Y ayudarnos a concentrarnos, lo que en muchos casos nos está llevando es a una situación casi más saturada, ¿no? Que antes, ¿no? Por la dificultad de tener que compaginar diferentes roles en entornos donde no estábamos preparados. En muchos casos nos ponemos delante del equipo, delante del PC, delante de la reunión, y aunque nuestro cuerpo realmente está y ha llegado, en muchos casos mi mente todavía no ha llegado y quizás ni se le espera, ¿no? Posiblemente estemos pensando en el correo que acabo de recibir antes de las 1, antes de entrar en esta webinar, o la llamada telefónica que me acaba de entrar, o la que tengo que hacer, o la comida que tengo que poner a mis niños a las 2:30, ¿no? Entonces, realmente lo que os invitaría es que llegásemos y aterrizásemos en cuerpo y no solo en mente, o sea, no solo en cuerpo, también en mente. Y para eso os invitaría a que, bueno, de una manera natural y sin necesidad de cerrar los ojos, simplemente que inspiréis un par de veces o 3 profundamente. Tratando de soltar y relajar el pecho, los hombros, una vez más si hace falta,
y observemos dónde tenemos ahora mismo nuestros pensamientos. Simplemente obsérvalos. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa ahora mismo por mi mente? Con calidez, con amabilidad. Simplemente lo observo. Te invitaría a que esa atención la llevases ahora a tu respiración. A un ciclo completo de respiración. El aire entrando y el aire exhalando. Observando cómo te hace sentir esta simple y sencilla observación. Volvemos de nuevo a la pantalla, al dispositivo, al grupo, y espero que haya servido para realmente llegar un poco más. Llegar ya no solo en nuestra presencia física, sino también en presencia completa, ¿no? Bien, antes de entrar, y aunque Blanca y Gabriela nos comentaban que las preguntas al final dejaremos todo el tiempo que necesitéis para conversar y compartir, pero sí me gustaría que fuese un espacio interactivo, ¿no? Y que realmente compartiésemos, ¿no? Entonces quería plantear estas dos preguntas, ¿no? Son las siguientes. ¿Cómo estás viviendo la situación actual de incertidumbre? Para saber un poco cómo estamos en el grupo que estamos compartiendo. ¿Y cuáles son algunos de tus mayores retos actuales en tu entorno profesional o corporativo? Para eso os pediría que fueseis a vuestro móvil o a vuestro navegador y simplemente accedieseis a la página web www.menti.com www.menti.com. Y una vez que estéis allí, es una pantalla blanca muy sencilla, introducís el código 680898. Y os saldrá esa pregunta, ¿no? ¿Cómo estás viviendo la situación actual de incertidumbre? Y en la cual os pediría que escribieseis de una manera corta y concisa cómo lo estáis viviendo, qué palabra, qué sentimiento, qué emoción estáis viviendo o experimentáis en este momento, ¿no? Saturación, adaptación, reflexión, monotonía, hartazgo, tristeza, cansancio, adaptación, locura colectiva, genial, saturación prevalece, ¿no? Saturación y saturación, tristeza, ¿no? Aparecen un poco como con mayor tamaño, ¿no? El tamaño un poco nos da un poco la idea del grado de replicabilidad, ¿no? De esa sensación, ¿no? De esa emoción, ¿no? Oportunidad en algunos casos, crecimiento personal, también es una oportunidad para el crecimiento personal. Genial. Bien, así es como nos sentimos, ¿no? Situaciones que en algunos casos se ve como oportunidad, como puede ser algunas aportaciones de creatividad, y en algunos casos son sensaciones en las que posiblemente nos encontremos en una situación compleja de gestionar, ¿no? Ahora os pediría que hiciésemos otra consulta, otra pregunta, y es esta. En la misma página, a lo mejor necesitáis refrescar, deis respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son vuestros mayores retos actuales en el entorno profesional o corporativo? ¿Cuál es el mayor reto que tenéis ahora mismo? En una o dos palabras. Conciliar. Adaptación. Adaptación. Es la misma, con tilde o sin tilde.
eficacia, paciencia, dominio de tecnología, recuperar la normalidad, la eficacia. Vamos a dejar tiempo. Desafío. Vuelve a aparecer la adaptación, ¿no? Bien. Sigamos hacia adelante de esta reflexión sobre cómo nos encontramos y qué es lo que ahora mismo tenemos por delante de nuestros retos que implican el ser capaces de desarrollar recursos, flexibilidad, cambio de mentalidad, cambio de la forma en la que nos gestionamos y gestionamos nuestro entorno de una manera más reflexiva, flexible y de una manera más ágil, ¿no? A ver si me deja cambiar la pantalla y de nuevo estamos aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, en este contexto, ¿no? ¿Por qué? Nos podemos preguntar por qué estamos aquí hoy, por qué nos ha atraído este ámbito, ¿no? O este contexto de reflexión sobre el trabajar la agilidad emocional, ¿no? Bueno, pues creo que esta foto para todos es muy ilustrativa y no hace falta explicarla mucho, ¿no? Realmente, a nivel mundial y a nivel global, el mundo ha cambiado de una manera ya no vertiginosa. No encuentro la palabra más adecuada para describirlo. Hablábamos hasta hace 2 meses de estos entornos, ¿no? De entornos VUCA, ¿no? Entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Creo que hoy, si me permitís, estamos en el VUCA dentro del VUCA, ¿no? O el super VUCA. El contexto es totalmente impredecible a vistas un mes vistas, si me permitís, ¿no? Ese es el contexto en el cual nos encontramos y que da justificación o argumenta, bueno, pues los estados emocionales en los que los retos que hemos compartido hace escasamente unos minutos sobre desde dónde nos encontramos, ¿no? Hoy día en los entornos corporativos se están tomando decisiones muy difíciles, muy complejas. No hace falta que incida, todos lo estamos viviendo de una manera u otra, como partes activas o partes reactivas, todos nos encontramos con la seguridad o con la inquietud, mejor dicho, de cómo afectarán estas decisiones, tanto si soy parte de esa toma de decisión o si soy afectado, ¿no? En esa toma de decisión, ¿no? Y a nivel individual, pues a nivel individual creo que más que nunca nos podemos ver reflejados, independientemente del sexo, en esta imagen, ¿no? Una saturación, que lo comentabais hace poco, en cuanto a la carga de información, roles que jugamos, interrupciones, papeles que estamos desempeñando, nuevas formas de trabajar para las cuales no estábamos acostumbrados. Eso implica un estado emocional de saturación y carga que hace muchas veces complejo el poder responder de una manera eficiente, ¿no? Como uno de los retos que comentaba ahí, ¿no? Pero esto se acompaña o se complementa o se enriquece todavía más, si me permitís, con el hecho de que de manera natural el cerebro humano, nuestra capacidad de atención y nuestra capacidad de estar atentos y concentrados a lo que está sucediendo es muy limitada. Eso no era desde ahora, es de hace más de 2 meses, pero ahora, si cabe, el impacto es aún mayor, ¿no? Por la cantidad de sobreinformación y por la montaña rusa en la que nos encontramos, ¿no? Fijaros, en estudios que se hicieron investigando y analizando este ámbito, el 47% de nuestro tiempo la mente divaga. Es decir, la mitad de las cosas que yo hoy os cuento aquí no os va a llegar, porque nuestra mente está en otro lado. Y si no soy muy espabilado, si no soy capaz de engancharos, pues fijaros, ¿no? Incluso menos, ¿no? El 70% de las personas encuestadas, esto es pre-COVID, ¿no? Declaraban, ¿no? Que eran incapaces de estar atentos en reuniones, ¿no? Reuniones bien sean presenciales o bien sean online, ¿no? Pero solo el 2% de las personas dedican tiempo con regularidad a mejorar su capacidad de autogestión y productividad personal, ¿no? ¿Eso qué hace? Bueno, pues eso hace que, si me permitís esta imagen, aunque suene un poquito como un poco
bueno, un poco extraña, ¿no? Un poco, realmente estamos ante una neblina en la que no vemos más allá de 2 metros ni no vemos más allá de un mes. Y eso hace difícil tomar decisiones y difícil ser capaz de gestionar nuestras tomas de decisiones actuales con el miedo, con las incertidumbres, con las inquietudes de qué nos van a deparar en un muy corto espacio de tiempo. Es decir, la niebla que tenemos actualmente en torno a nosotros es bastante densa. No la niebla de Sevilla, sino la niebla posiblemente de ciudades mucho más en el norte, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces hoy? Bueno, pues hoy necesitamos algo muy sencillo. Necesitamos espacio. Y cuando hablo de espacio, no me refiero a más salón, más cocina o más salita, que seguramente nos hemos dado cuenta en este confinamiento que necesitamos más espacio, ¿no? De todo el tiempo que nos encontramos compartiendo con nuestras familias. Sin duda que necesitaremos seguramente más espacio, pero me refiero a un espacio más interior, ¿no? A un espacio más de reflexión, de pausa y de ser capaz de responder de una manera diferente, una manera más reflexiva o de una manera más consciente. Y ya voy introduciendo un poco ese contexto. Un espacio que nos permita, más que nunca, orientar nuestra brújula. Hoy día lo que necesitamos es calibrar esa brújula que nos vaya ayudando a casi cada día, cada semana, cada mes, ir orientando nuestro norte, ¿no? Una brújula que nos permita tener mayor claridad, mayor enfoque, claridad ante esa neblina, enfoque hacia lo que sí puedo conseguir o hacia lo que sí, cuáles son mis objetivos profesionales, mis objetivos empresariales y corporativos, y dentro de esa visión, de ese nuevo enfoque, de esas nuevas metas o las mismas metas, pero en vista desde una perspectiva diferente, darle creatividad, ¿no? a esa nueva realidad, ¿no? Y por supuesto, necesitamos liderazgo personal y liderazgo hacia las personas que nos rodean, que forman parte de nuestros equipos y de nuestros entornos corporativos, ¿no? Llevándolo un poco a términos un poco más de moda, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Antes, en el pre-COVID, por así decirlo, estábamos acostumbrados, empezábamos a acostumbrarnos a términos como agile, ¿no? A nuevos marcos de trabajo, a nuevas formas de afrontar nuestros retos desde una mentalidad, desde un mindset un poco más flexible, más con diferentes marcos o disciplinas o metodologías, sean Lean Startup, Kanban, Scrum, cualquiera que seguramente conocéis, pero en este momento no es suficiente implantar nuevas formas de hacer, sino que necesitamos nuevas formas de ser. Es decir, no basta con implementar formas de organizarnos, sino también formas de ser y de comportarnos. Es decir, no solo hacer de una manera agile, sino ser agile en su esencia, ¿no? Y cuando hablo de ser agile en su esencia me refiero a desarrollar lo que sería una agilidad emocional, ¿no? Fijaros, en todo proceso de cambio, ¿no? En todo proceso de adaptación, en todo proceso de ruptura, bueno, uno de los modelos más reconocidos en el ámbito internacional es este que os comparto, ¿no? En el cual seguramente os podéis estar viendo identificados o habéis visto identificados en algunos momentos de este confinamiento y de este momento en el que nos encontramos, ¿no? Hay una etapa, ¿no? de shock en la que sucede un acontecimiento como es la declaración de un estado de alarma o el incremento de casos, ¿no? El shock, el comportamiento natural es el de responder casi frente a una negación de casi de lo evidente, ¿no? Y ahí posiblemente recordaréis, ¿no? Situaciones como las de ponernos a correr en nuestro salón y hacer pesas con paquetes de leche y no habíamos corrido nunca en nuestra vida, pero dábamos vueltas, ¿no? A la cocina, es decir, hacer por hacer, ¿no? Yo mismo me reconocí en esa etapa casi a los 2 días, ¿no? Pues se me habían caído todos los proyectos que tenía, mis proyectos son fundamentalmente presenciales y tal, y bueno, pues negándolo, y como la forma de negarlo es haciendo, ¿no? Haciendo de una manera diferente, pero sin pararse, ¿no? O sea, luego llega un momento en el que, bueno, somos conscientes de una nueva etapa y la frustración, que puede llegar incluso a situaciones un poco más complejas de frustración y depresión, en este caso, para una vez
un poco tomas un poco o coges fondo, ¿no? Por así decirlo, o llegas al fondo, bueno, empiezas a experimentar nuevas formas, nuevos insights, nuevos descubrimientos, nuevas formas de hacer, empiezas a abrirte, ¿no? Empiezas a tomar decisiones y empiezas a aceptar y empiezas a desarrollar una nueva forma, ¿no? de desarrollar el nuevo contexto, ¿no? Seguramente cada uno de nosotros nos encontremos en alguna de esas etapas y os invito a que así lo reflexionéis o identifiquéis. Sea donde estéis en este momento, y puede ser que nos encontremos dentro de una semana más atrás o más hacia adelante, pero bueno, esa es un poco reconocer que todos como seres humanos sufrimos o vivimos esa experiencia, es bueno reconocerlo. Pero lo importante no es solo bueno, sino saber gestionarlas, ¿no? Saber gestionar esa montaña rusa emocional en la que nos encontramos como profesionales, como las personas que están detrás de esos profesionales, no olvidemos, y también cómo se comportan nuestros equipos como responsables, ser conscientes de la realidad emocional de nuestro entorno, de nuestro equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues esto no es nada nuevo, pero lo que sí vengo a plantear es una forma en la que, bueno, en organizaciones como Google llevan haciéndolo desde hace bastante tiempo. ¿Y por qué la importancia de decidir y por qué la importancia de poner foco en realmente programas o realmente herramientas que nos ayuden a desarrollar la inteligencia emocional en entornos corporativos para conseguir equipos emocionalmente inteligentes a base de profesionales emocionalmente inteligentes, ¿no? Sin entrar mucho en teoría, ¿no? Porque no es cuestión, pero sí un poco dos claves que quería compartir con vosotros en cuanto a que es la definición que desde el punto de vista del programa Set Inside Yourself recogemos o integramos de inteligencia emocional. Es la habilidad para monitorizar los sentimientos y emociones propias y ajenas y discernir entre ellos para, en función de eso, poder elegir nuestros propios pensamientos y acciones. Y subrayo dos palabras claves: habilidad y monitorizar. Habilidad. Eso nos implica o nos lleva a la conclusión de que es algo entrenable. Es decir, pasar del concepto teórico bonito y en muchos casos casi manido, de que realmente, bueno, tenemos que practicar y desarrollar la inteligencia emocional, pero realmente es entrenable. Y esa es la clave, esa es la importancia de ser conscientes de que podemos y debemos y necesitamos en esta situación más que nunca desarrollar nuestra habilidad emocional y es entrenable. Y el contexto actual casi que es una excelente oportunidad y casi excelente necesidad de ponerse, ¿no? Manos a la obra, ¿no? Y otro concepto importante, monitorizar. Y es que es fundamental. Monitorizar significa medir. Monitorizar significa observar antes que medir. Significa ser consciente de todo lo que no se es consciente es complejo o complicado de desarrollar, ¿no? De entrenar, ¿no? Fijaros, y para los que estáis un poco más introducidos, ¿no? O más familiarizados con estos ámbitos, la inteligencia emocional para nada es algo nuevo, para nada es algo que haya nacido como consecuencia de esta situación, sino que es algo que lleva existiendo, o un concepto que se define desde hace ya varias décadas. Y lo define este señor, Daniel Goleman, que si no habéis tenido oportunidad del libro, ni lo recomiendo ni no lo recomiendo, en el sentido que es la Biblia, por así decirlo, de inteligencia emocional, pero que es densa, ¿no? Y la cuestión aquí no es cuestión de que entremos en teoría, sino que realmente sepamos cómo desarrollarla, ¿no? Realmente establece las bases, los principios de la inteligencia emocional en 5 competencias clave. La autoconsciencia, el ser consciente el darme cuenta y el observar mis propias emociones en este momento, en estas situaciones, las mías, antes de la de los demás, ser consciente de observar, de ser consciente, para desde ahí ser capaz de gestionar mis emociones. Solo desde la conciencia podré ser capaz de gestionar. Solo desde la observación, desde darme cuenta, soy capaz de gestionar lo que estoy observando. Para desde ahí pasar a una competencia que es la motivación. La motivación entendida como tener motivos, no entendida como estado de ánimo. Y es ahora, en estos momentos, donde más importante es replantearnos nuestros motivos, nuestros para qué. Disrupción, ¿no? A nivel corporativo, a nivel de objetivos, a nivel de visión. Es importante que esa pata la trabajemos tanto a nivel personal como a nivel de forma de equipo de trabajo como a nivel corporativo, ¿no? Para una vez, desde esa parte más intra, irnos a la parte interpersonal, ¿no? El desarrollo de la capacidad empática con los demás, más si cabe ahora donde se ha roto esa conexión física, que no por ello implica una desconexión social, ¿no? Pero
las limitaciones en cuanto a lo que la tecnología con mucho nos aporta, ¿no? Pero también nos limita, ¿no? Nos limita el hecho nos dificulta, mejor dicho, más que nos limita, el ser capaz de conectar con el otro, por lo cual es más importante aún trabajarse esa empatía, ¿no? Y esas habilidades sociales y esa capacidad de liderazgo hacia nuestros equipos, hacia nuestros compañeros, al fin y al cabo, ¿no? La clave fundamental del desarrollo de inteligencia emocional es, sin duda, la primera. Sin ella, sin la autoconsciencia, sin el observarme, difícilmente seré capaz de poder montar toda la estructura de competencias emocionales, ¿no? Mirad, hay muchos estudios y muchos resultados del impacto de las ventajas, ¿no? o de los beneficios, mejor dicho, del desarrollar esa inteligencia emocional y que en los entornos corporativos se apueste por trabajar y desarrollar estas competencias. Pero son tres fundamentales las que quería compartiros en esta webinar. El primero de ellos, la capacidad de liderazgo, la capacidad de un liderazgo que resalte, que destaque, que sea diferente, que impacte, que inspire y que influya en los demás, ¿no? Y todos esos tenemos la responsabilidad y la capacidad de poder desarrollarlos en estas situaciones, independientemente de nuestra posición, ¿no? Entonces, os quería animar a que utilicemos el chat, ¿no? Y a que cada uno de vosotros, o quien le apetezca, imaginar a alguien que para vosotros es un líder, o una líder. Alguien que para vosotros en vuestro entorno lo tenéis identificado como una persona que posiblemente se esté comportando como un verdadero líder en estos momentos. No tiene por qué ser solo nuestro responsable, sino alguien que para vosotros, bueno, pues tiene esa capacidad, ¿no? de liderarte, ¿no? ¿Qué competencias dirías que tiene esa persona? Y si no identificas a nadie que ahora mismo tenga esas competencias, ¿qué competencias tendría que tener esa persona para que realmente tú la considerases como líder? Y os animo a que compartáis por el chat. Acompañamiento versus imposición. Acompañar. Genial, Leticia. ¿Qué más tiene que tener? Debe saber escuchar. Inspirar e influir. Tiene que tener empatía. Genial, Carmen. Genial, Raúl. Estimular, animar. Tiene que tener carácter. Es alguien que inspire. Genial. Tiene que saber motivar, ¿no? Tiene que empatizar. Tiene que tener proximidad. Genial. Dejo el chat aquí al lado para no despistarme. Si queréis seguir haciendo aportaciones, bienvenidas son. Pero si os fijáis, el 100% casi el 100% de las competencias que habéis estado compartiendo realmente están muy relacionadas con nuestras competencias emocionales, ¿no? Con nuestra inteligencia emocional. El ser capaz de reconocerse, de conectar, de motivar, de acoger, ¿no? Competencias emocionales. Nos vamos al segundo beneficio, ¿no? De la inteligencia emocional. Cuando desarrollamos nuestras competencias emocionales, producimos más y mejor. Y eso está demostrado. Y no me voy a parar porque no tengo tiempo en compartir estudios que así lo hagan, pero producimos mejor. Esto no va de ser feliz. Esto no va de todo mega flower power. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con rendir mejor y de manera más efectiva, más eficiente. Y por último, y no por ello menos importante, cuando desarrollamos nuestra capacidad emocional, generamos entornos y relaciones de bienestar. Y el bienestar es productivo. Bien, pues esos son los objetivos de desarrollar un programa o desarrollar iniciativas enmarcadas cuyo objetivo tiene el trabajar la inteligencia emocional. Y en este sentido lo que quería compartir un poco cómo se hace, ¿no? en una organización como Google, ¿no? Google hace pues, más de 10 años pone en marcha este programa que se llama Sales and Yourself, lo pone de una manera experiencial, piloto, cuyo objetivo es desarrollar la inteligencia emocional de su organización, de sus equipos y de sus profesionales. Para ello, ¿qué es lo que hace? Para ello lo que hace es mirar a la ciencia. Todo lo que no son cuentas son cuentos. Una empresa de data lo que hace es necesito ciencia.
y hacen una observación a la neurociencia y está en continua observación a la neurociencia de lo que la neurociencia nos va demostrando. Y la neurociencia demuestra, con evidencias sostenibles, de que en función de donde ponemos nuestra atención, nuestra intención y nuestra conciencia, se producen cambios estructurales y funcionales en nuestro cerebro. Es decir, en función de donde pongo mi observación, mi conciencia, cambian. Y eso se hace de manera científica. Y observándolo, midiéndolo y cuantificándolo. La forma en la que entrenamos esa capacidad natural que tiene el ser humano, pero difícil de desarrollar, o al menos no directa, es lo que el programa acoge, porque el programa aporta como mindfulness, ¿no? Mindfulness es la herramienta tangible, la herramienta palpable que nos permite desarrollar nuestra capacidad de entrenar nuestra atención y nuestra conciencia para, con el aval de la neurociencia, como lo demuestra, ser capaz de desarrollar nuestra inteligencia emocional. Es decir, mindfulness no es solo una herramienta de gestión del estrés. Mindfulness no es solo respirar de manera consciente. Mindfulness es una forma de relación, una forma de actuar que nos permite, una forma de estar que nos permite ser conscientes de. Y cuando somos conscientes de cosas, de nuestra relación, de observarme, de observar a mi compañero, a mi equipo, a mi entorno, suceden cambios estructurales y funcionales en mi cerebro que aportan el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Esto explicado, lógicamente, de una manera muy concisa y corta, ¿no? Como os comento, este programa para nada es nuevo. Este programa, y lo que os voy a compartir aquí son algunos tips del programa, ¿no? Por el programa han pasado ya más de 7.000 personas a nivel de Google, a nivel internacional, y más de 50.000 personas en diferentes organizaciones. Pero bueno, tampoco vengo a venderos el programa, simplemente para que veáis un poco las organizaciones que han apostado por este programa o por cualquier otro programa, al fin y al cabo, ¿no? Y cómo entornos educativos de relevancia apuestan, ¿no? por incorporar programas que desarrollen, sea Series User o sea otro, competencias emocionales. Lo hacían antes y lo están haciendo más ahora. Es fundamental en estos momentos ser capaz de dotar a nuestra estructura profesional y a nosotros mismos de herramientas que nos ayuden para desarrollar estas competencias, ¿no? La estructura del enfoque del programa, ¿no? Está basado en esta pirámide, ¿no? Es decir, basado en el desarrollo de nuestras competencias de entrenamiento de nuestra atención, la capacidad de observar, la capacidad de darnos cuenta, mindfulness, somos capaces de desarrollar las diferentes competencias intrapersonales e interpersonales que os comentaba, ¿no? Partiendo desde la principal, que es el ser capaz de desarrollar nuestra autoconsciencia. Bien, ¿y cómo entonces, Eloy? O sea, hasta ahora espero que quede claro un poco el hilo argumental de la importancia y el cómo cómo es de necesario, ¿no? Al fin y al cabo, ser capaz de desarrollar esas habilidades. ¿Cómo lo ponemos en marcha? Pues fijaros, es algo muy sencillo de explicar, aunque quizás un poco más complejo de poner en práctica de una manera, bueno, sin ayuda, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y es que es tan fácil como pasar del piloto automático, en el cual nos encontramos generalmente, a un modo consciente. Fijaros, el 47% de nuestro tiempo, nuestra mente, está divagando, lo comentábamos antes. Están en un estado continuo de rumiación, en un estado continuo de inquietud, de preocupación, la mitad del tiempo. La capacidad de parar o romper ese piloto automático y pasar a un modo más consciente nos hace el ser capaz de observar y ser capaz de posteriormente gestionar. Si estamos en piloto automático, será muy difícil ser capaz de aprender de lo que está sucediendo, ser capaz de estar abierto a nuevos ángulos o perspectivas o puntos de vista. Será difícil ser capaz de conectar con la otra persona, con la necesidad de la otra persona. Más si cabe hoy día, predomina mucho, ¿no? el uso, ¿no? a través de la pantalla, ¿no? A través de las tecnologías. Es decir, ¿qué sucede cuando vivimos en piloto automático, ¿no? Cuando estamos en piloto automático? Pues realmente lo que sucede se puede resumir en estos 4 puntos. Primer punto, atendemos fundamentalmente a nuestro pasado y a nuestro futuro. Estamos dándole vueltas a la lavadora, rumiando de lo que me funcionaba antes de los 2 meses,
Y hoy estamos en el futuro desde el punto de vista de qué nos deparará, qué pasará si los proyectos que acabo de perder se volverán a activar o cómo serán las próximas decisiones a tomar, más allá de las decisiones que tengamos que tomar en este momento. Es decir, estamos en continuo balanceo entre un pasado que ya ha pasado y un futuro que no sabemos si va a llegar. Perdemos la conciencia y la presencia de realmente estar ahora para una toma de decisión lo más efectiva posible. Y estamos generalmente distraídos y desconcentrados. Es decir, claro, si no estamos en lo que tenemos que estar, pues estaré en algo diferente a lo que tenga que estar, ¿no? Y generalmente actuamos de una manera reactiva, de una manera con prejuicio y con juicio, dificultando mucho nuestra capacidad que tenemos de conocer bueno, pues una nueva interacción, una nueva experiencia, una nueva visión de una persona, la nueva realidad, porque voy continuamente con juicios y con etiquetas ante esa nueva experiencia, ¿no? Y generalmente solemos actuar basados en patrones y en hábitos y presuposiciones pasadas, que posiblemente nos han servido o no en el pasado, pero que ahora mismo puede, y solo digo puede, que nos sirvan. Por lo cual, el hecho de estar en un pasado y en un futuro de una manera permanente o de una manera muy continua, de manera automática, pues nos hace dificultar o nos hace limitar nuestra capacidad de tener esa agilidad en estos momentos, ¿no? ¿Cómo salir del piloto automático, ¿no? Nos podemos preguntar. Bien, pues ayuda mucho el estar presente, el darse cuenta, el ser consciente. Al fin y al cabo, la aproximación o el enfoque del concepto de mindfulness en el ámbito del programa. Es decir, entrenar nuestra capacidad de estar, nuestra capacidad de conectar con lo que está sucediendo en este momento. Y esto para nada es algo metafísico o algo espiritual, y lo vamos a ver. Compartiré un poco de ciencia y de aplicabilidad, ¿no? Pero la mejor forma de explicarlo es casi practicándolo, ¿no? Entonces, yo os invitaría a que ahora vamos a hacer una pequeña práctica, que como veis, nuestro departamento de marketing tiene un potencial brutal a la hora de nombrar las prácticas, la micropráctica que le llamamos de las 3 respiraciones, ¿no? Ya sabéis un poco de qué va a ir, ¿no? La práctica, ¿no? Ahora os voy a invitar a que practiquemos lo siguiente. En la primera respiración, no ahora, sino ahora cuando os comparta, vamos a llevar nuestra atención a la respiración. En la segunda respiración, vamos a llevar nuestra respiración y nuestra intención a relajar el cuerpo. Vamos a permitir que el cuerpo se relaje. Y en la tercera respiración, nos vamos a preguntar, ¿qué es lo más importante para mí ahora, en este momento? Entonces, os invito a que lo practiquemos. Os invito a que en vuestra silla, en el sofá, donde estéis en este momento, pues de una manera serena y calmada, que cierres los ojos o los mantengas ligeramente abiertos, como mejor te apetezca. Inspira profundamente y la primera respiración, lleves la atención a esa respiración. De una manera amable. Llevas la atención a tu respiración. En una segunda respiración, permite que tu cuerpo se relaje. Y en una tercera respiración, te invito a que te preguntes, ¿qué es lo más importante para mí ahora? ¿Qué es lo más importante para mí ahora? En este momento. Y si quizás te vienen muchas respuestas a esa pregunta, te invito a que te preguntes de nuevo, ¿qué es lo más importante para mí ahora? En este momento. Y volviendo al grupo, me gustaría que compartiésemos, los que deseéis, cómo ha ido la experiencia o cómo ha sido esta práctica. ¿Qué habéis sentido?
¿Puedes compartirlo por el chat? Claridad, tranquilidad. Gracias, Leticia. Mercedes. Conexión por primera vez en el día conmigo mismo. Genial, Raúl. Consciencia, serenidad. Genial. Relax. Sí. Y yo, relajación. Genial, Carmen. Y yo preguntaría, ¿dónde creéis que puede ser de aplicabilidad esta pequeña práctica en vuestro día a día cotidiano? En este momento en el que los mundos personales y profesionales están, si me permitís, más unidos o más mapeados unos con respecto al otro, ¿no? ¿Dónde creéis que puede ser interesante o de aplicabilidad esta práctica? ¿En mi interior? Para ti mismo, entiendo. ¿Qué tareas, en qué momentos del día puede ser de interés? Podéis sacarle partida, ¿no? A esta práctica. En momentos de estrés o colapso, que no sé vosotros, pero a mí en esta etapa viene de vez en cuando, solo de vez en cuando, cada vez que nos agobiemos por cosas que no son tan importantes, antes de comenzar las tareas con los niños y tareas profesionales, Raúl, me siento muy identificado contigo, sobre todo los lunes, por la mañana. Saturación en el teletrabajo. En el ámbito laboral, por un exceso de información que es difícil de gestionar, ¿no? Genial, Mercedes, ¿cuántas veces tenemos esa conjunto, ¿no? Esa saturación de entradas, casi siempre con necesidad de respuesta inmediata, o a veces la interpretación que tenemos de esas tareas que tenemos que responder de manera inmediata, ¿no? Y cómo esta herramienta puede ayudarnos a realmente, que es lo importante en este momento ahora, realmente es crear un espacio interior, como comentaba antes Carlos, ¿no? Un espacio de calma en el cual seamos capaces de tomar una decisión de una manera más efectiva, de una manera más consciente y de una manera más reflexiva. Comentaba Carmen, cuando termina el día, totalmente. Romper la rutina y luego automático de enlazar teleconferencia tras teleconferencia, ¿no? O sea, como antes de comenzar esta webinar seguramente habréis tenido otra y a las 2 tendré a lo mejor otra o tendré que hacer alguna tarea. Cada vez que comenzamos una nueva tarea, ¿no? Cada vez que afrontamos una conversación difícil o una conversación en la cual requiera de dar todo lo mejor de nosotros mismos, o cada vez que tengamos que dar una mala noticia, o cada vez que tengamos que recibir una mala noticia, es decir, cada vez que hay una traspaso, ¿no? O cambio de tarea, ¿no? O de paso de un ámbito a otro, ¿no? Bien, por darle un poquito hacia adelante, ¿no? Y serían muchas cosas las que compartir, pero un poco por avanzar, ¿no? Fijaros cómo en el pequeño espacio de tiempo en el que hemos estado, la inmensa mayoría de vosotros lo que comentáis es que habéis percibido como si de una bola de nieve se tratase, ¿no? En nuestra cabecita, ¿no? De manera continua, ¿no? Y en esa situación, si cabe más, bueno, pues es como si esa bola de nieve se calmase, se parase cuando la ponemos en lo alto de una mesa, ¿no? Y esa nieve se calma, ¿no? Generando calma y generando claridad. Claridad imprescindible, como veíamos al principio del taller, al principio del webinar, para en estos momentos gestionarnos y tomar decisiones de manera, bueno, pues lo más efectiva posible, ¿no? Y también, bueno, pues lo que aporta a nuestra felicidad y a nuestro bienestar personal, ¿no? Cuando hablamos de darnos cuenta de observar y de ser conscientes de, fijaros cómo este estado de parar y de reflexionar y de ser consciente de, ya no solo nos aporta conciencia en cuanto a atender a nuestra respiración, sino la capacidad de ser conscientes de en qué estamos pensando, cuáles son nuestros pensamientos, la capacidad de observar nuestro cuerpo, nuestras emociones, porque nuestras emociones se identifican en nuestro cuerpo.
Y también ser consciente del contexto, del entorno, de lo que está sucediendo en casa, en esta situación, de lo que está sucediendo en mi equipo, a pesar de que sea a través de una cámara y de un display. Y también ayuda mucho en esa forma de afrontar ese nuevo ángulo, ¿no? De esa mayor conciencia, hacerlo con una actitud de amabilidad y de curiosidad. Amabilidad y curiosidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es decir, amabilidad hacia abierto a nuevas cosas y la curiosidad de no quedarnos solo con la primera interpretación o sensación que podamos estar percibiendo. Mindfulness en este contexto, por tanto, se define como la base para desarrollar de una manera efectiva y práctica nuestras competencias emocionales. ¿Y significa esto? Significa prestar atención a lo que sucede en el momento presente, en nuestra mente, es decir, en lo que estamos pensando, nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo, nuestras emociones, al fin y al cabo, se exponen y se comunican a través de nuestro cuerpo, nos van diciendo que nos está pasando algo antes en nuestro cuerpo, antes que incluso antes de ser conscientes de ellas, y nuestro entorno. Y con una actitud de curiosidad y amabilidad. Hay mucha investigación científica en torno a esto, pero tampoco quiero dedicarle mucho tiempo por ser efectivos y prácticos, ¿no? Pero cada vez es mayor el incremento de estudios e investigaciones que demuestran el impacto y los beneficios que tiene en la práctica y el desarrollo de habilidades y prácticas de mindfulness en nuestra capacidad de desarrollar nuestras competencias emocionales. Todas fundamentalmente residen en un concepto que habréis escuchado, es el concepto de neuroplasticidad, y no voy a entrar en detalle, la capacidad que tenemos de que nuestras estructuras y nuestras funciones cerebrales cambien. Y hay mucha ciencia con los prestigiosos neurocientíficos, no me voy a parar porque no tengo tiempo para ello, pero encantado de compartirlo con vosotros a través de Cartuja. Sobre estudios de investigación que demuestran estos cambios, la capacidad de entrenar nuestra atención y la capacidad de controlar esa divagación y esa preocupación y esa inquietud constante. Ya no solo eso, sino la capacidad de gestionar y reducir ese estrés anticipatorio y esa recuperación, esa resiliencia, ¿no? De la que ahora tanto se habla, resiliencia a nivel de sociedad, resiliencia a nivel de organizaciones, resiliencia a nivel personal, ¿no? Y hay evidencias científicas que así lo demuestran. Me encantaría compartir con más detalle, pero bueno, por tiempo os compartiré esta información para que esté más interesado, ¿no? En resumen, la investigación lo que demuestra es que el desarrollo de mindfulness aplicado a la inteligencia emocional nos permite una optimización de nuestro control de la atención, una mejora en nuestra regulación de las emociones y un mayor conocimiento. Y esto lo medimos en el programa, por ejemplo. Ya no es solo la ciencia, ¿no? Que lógicamente yo no me he presentado, yo soy ingeniero, estudié ingeniería, por cual a mí todo lo que no sean datos, pues bueno, necesito medir, ¿no? Bueno, pues dentro del programa de Google, ¿no? Pues realmente se mide, y se mide antes y se mide después. ¿Y se mide qué se mide? Pues se miden competencias emocionales, mi capacidad de reacción, mi capacidad de parar antes de responder, mi capacidad de entender la perspectiva del otro, mi capacidad de reflexionar antes de parar, mi capacidad de concentración y de foco. Y todo eso se mide. Y eso, pues, lógicamente es importante, ¿no? Para realmente observar, ¿no? Observar y que se observen nuestras mejoras en ese ámbito, ¿no? Es como nos ayuda, ¿no? A realmente seguir apostando, seguir insuflando compromiso, ¿no? En ese desarrollo competencial, ¿no? Hay dos tipos de práctica en la práctica de mindfulness. La práctica integrada, dedicada, la práctica integrada en el momento, es decir, como una práctica similar a la que hemos hecho hace unos minutitos, una micropráctica que la llevamos en nuestro día a día, como la práctica de las 3 respiraciones. Es algo que en cualquier momento podemos generar ese espacio para desde esa situación mirar diferentes ángulos y tener mejor y mayor agilidad a la hora de responder emocionalmente. Y también hay un tipo de práctica que es lo que le llamamos el gimnasio de la atención o la práctica dedicada. Y es que si hemos dicho o decimos que la atención y que mindfulness lo que aporta es un cambio estructural y funcional, al fin y al cabo podemos entenderlo, es como si de un músculo se tratase, ¿no? El músculo de la atención. Para ello hay que entrenarlo.
y no solo con microprácticas, pues puede que sea suficiente, ¿no? Para ello, Mindfulness lo que aporta es una visión y una forma de entrenar esos procesos mentales, ¿no? Y Mindfulness se centra en dos ámbitos concretos o dos procesos mentales, que es la atención y la metaatención. La atención, ¿qué es? Bueno, pues la propia definición de la palabra lo dice y es prestar atención a algo. Bien. ¿Qué es la metaatención? La clave de poder desarrollar nuestro músculo atencional. Y es la atención de la atención. Es ser capaz de observar dónde está nuestra atención. Porque solo desde ahí seré capaz de darme cuenta de dónde estoy cuando realmente debería estar aquí. De qué es lo que estoy sintiendo cuando esto me está provocando una emoción que me lleva a unos estados y unos recursos posiblemente no de manera eficiente. Es decir, la clave del entrenamiento de atención está fundamentalmente en la metaatención. ¿Y eso cómo se entrena? Bueno, pues se entrena de diferentes formas, de una manera sencilla, práctica y concreta que hemos querido y que he querido compartir con vosotros aquí, pues mediante este proceso, ¿no? Un proceso en el que básicamente es dedicar unos espacios pequeños. Ahora vamos a practicar en escasamente 2 minutitos, ¿vale? Pero un proceso en el que con 4 pasos seamos capaces de entrenar ese proceso atencional. El primer paso, ¿cuál es? Seguir la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque la respiración no nos tenemos que acordar por la mañana temprano de llevarla, ni de cogerla y levantarla de la cama, va con nosotros. Y cuando salimos no hace falta llevarla en el bolso ni en el bolsillo. Va con nosotros, por lo cual seguir ese sea el objeto de atención, pues nos viene genial. Aparte de los beneficios biológicos y bioquímicos que tiene, ¿no? Pero atendiendo a la respiración, el segundo paso, no os preocupéis, que viene solo. Es decir, de los 4 pasos que os voy a contar, hoy estamos de oferta y solo hace falta que prestéis atención a 3, ¿no? O que acordéis de 3. Porque el segundo paso viene solo y es la distracción. Nos vamos a distraer. Y va a venir, va a suceder, por mucha práctica que tengamos. Yo atiendo la respiración, al cabo del tiempo se me va, y el siguiente paso y clave es darme cuenta de que mi atención se ha ido. ¿Para qué? Una vez que observo y me di cuenta de que mi atención se ha ido, ser capaz de reorientar mi atención y volver a seguir el ciclo de la respiración. Por tanto, ¿hay forma de hacer esto mal? No hay forma de hacer esto mal. O sea, es como cuando vamos al gimnasio, cuando íbamos, espero que podamos ir pronto, ¿no? Y cogíamos una máquina, ¿no? O una pesa, ¿no? Y cada vez que le ponían más peso, pues supuestamente, realmente estás fortaleciendo tu bíceps, ¿no? Pues es igual, cada vez que te das cuenta de que tu mente se ha ido, estás fortaleciendo el músculo de la atención. Estás fortaleciendo esa capacidad, ¿no? De entrenar esa atención como base para ser consciente de todo lo que viene detrás del proceso de gestión emocional. Quería hacer una pequeña dinámica de un par de minutitos simplemente, ¿vale? Para que realmente llevemos a la práctica esto. Y la práctica es la siguiente. Os invito a que os regaléis este espacio antes de comenzar la nueva tarea que vayamos a cometer. Y una práctica que podéis desarrollar en vuestra silla, en vuestro sofá. Es decir, practicar mindfulness no implica tener que sentarse en un cojín de meditación ni ponerse con los brazos así ni con las piernas cruzadas. Para nada. Se puede utilizar, se puede desarrollar en cualquier lugar, en cualquier sitio, previo a una reunión de trabajo física, en las reuniones sentados aquí, previo a entrar aquí. Yo he practicado esto para centrarme. Lo más importante para mí en ese momento era estar. Entonces vamos a llevar esta práctica, van a ser escasamente 2-3 minutitos, cortos y concisos, pero para que os llevéis una pequeña práctica. Os invito a que os pongáis cómodos en la silla, con la espalda rígida, pero al mismo tiempo los hombros relajados, y que o bien cerréis los ojos o bien los dejéis entreabiertos, con la mirada un poco hacia abajo. Y te invito a que lleves la respiración profunda, una respiración profunda y otra más, inspirando y expirando. Y que dejes que tu respiración coja su ritmo, no la fuerces.
sea cual sea el ritmo que tenga, bueno es. Te invito a que observes tu respiración, al aire que entra y al aire que sale. A ese ciclo de respiración. A ese espacio que hay entre inspiración y expiración. A ese microespacio. Y que observes dónde identificas, dónde notas, dónde observas con mayor sensación tu respiración. Puede ser la nariz, la boca, la garganta, el pecho, el abdomen. Simplemente identifica dónde notas con mayor fuerza tu respiración. Y ese va a ser nuestro anclaje. Cada vez que tu mente se vaya y te des cuenta, vuelve a ese punto. Te invito a que yo me voy a callar ahora y sigas tu respiración, el ciclo de inspiración y expiración. Y si la mente se va, la observo, me di cuenta y la traigo de nuevo a ese punto de anclaje. Poco a poco voy volviendo la atención a la pantalla, a nuestro monitor y a esta webinar. Volvemos a conectar. Necesito que inspires y expires y sueltes tus hombros. Y de una manera breve, por aquello de dar también espacio a vuestras preguntas y vuestras comparticiones, ¿no? Pero sí me gustaría, ¿no? Y si queréis, pues también aprovechar, ¿no? Para preguntar, ¿no? Puede ser un buen momento, ¿no? ¿Cómo ha ido la experiencia, ¿no? Esta experiencia que ha sido un poco como más de entrenamiento de atención, ¿no? Si queréis compartir por el chat. Primera vez que bajo de 60 de pulso, que no se ha dormido y que escucho pájaros fuera. He conseguido concentrarme. Gracias, Raúl. Gracias, Mercedes. Fijaros como escasamente unos breves minutos, bueno, he querido acortarlo un poco con lo que inicialmente tenía previsto por el tiempo y por bueno, gestionar bien esta reunión. Realmente en breve espacio de tiempo en el que hemos estado juntos, conseguimos generar ese espacio interior, esa relajación, esa calma, esa serenidad que nos permite realmente afrontar el siguiente paso, el próximo paso de una manera más consciente, de una manera más clara, de una manera más ágil, sin esa saturación que generalmente llevamos en el día a día, ¿no? Quería, y ya con esto voy terminando, bueno, ¿y esto cómo podríamos llevarlo a nuestros equipos de trabajo, ¿no? Nuestras reuniones, ¿no? Ahora que estamos en continuas reuniones, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a lo que los equipos de trabajo se centren, se enfoquen,
pues a lo mejor previamente a una reunión o previamente a una tarea tenemos que hacer de manera grupal, ¿no? A nivel equipo, ¿no? Para ello, ya veis, el programa es muy inteligente desde el punto de vista del marketing, 1 minuto para llegar. Ya podemos imaginar de qué va esto, ¿no? Pues realmente consiste en invitar a los participantes de una reunión a que realmente dediquemos el primer minuto de la reunión a llegar. Algo parecido a lo que hicimos hace un ratito, hace el comienzo de la webinar. Invitar a que nos tomemos los 60 primeros segundos de la reunión, a que nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente también esté. Fijaros lo que cambiaría la productividad, la concentración, los resultados de la reunión, ¿no? Realmente trayendo a todos a este momento que nos une y hacer lo más productivo posible la reunión, ¿no? Bien, pues mindfulness, desde la perspectiva del programa, no es solo atender nuestra respiración, sino es llevar esa conciencia, esa atención a este tipo de momentos, ¿no? Y a este tipo de situaciones que hoy día son incluso más importantes, ¿no? El poder implementarlas, ¿no? A modo de resumen, el mundo es complejo, el mundo era complejo y ahora es mega, hiper, súper complejo, si me permitís, por lo cual es fundamental desarrollar nuestra agilidad emocional y desarrollar nuestras competencias inter e intra personales, ¿no? Nuestras competencias que nos permitan hacer que trabajemos, ¿no? A nivel profesional de una manera emocionalmente inteligente, nuestros equipos sean emocionalmente inteligentes y nuestras organizaciones emocionalmente inteligentes, fundamental en estos momentos. Más inteligencia emocional aporta mayor rendimiento, mayor liderazgo, mayor bienestar y mayor felicidad. ¿Y cómo se desarrollan esas claves? Pues muy sencillo, olvidémonos de términos y de palabras, parando y siendo conscientes de, porque solo desde ese parar soy capaz de observar y soy capaz de desarrollar una mayor agilidad mental, una mayor agilidad emocional. Y el método, entrenando esa atención. ¿Con prácticas como cuáles? Bueno, con prácticas como estas que os he querido aportar en el día de hoy de una manera breve y concisa, que son, bueno, pues la base de todo lo que es un desarrollo competencial, ¿no? Del programa Seeing Inside Yourself y del programa o cualquier otro programa, ¿no? Que al fin y al cabo aglutine este objetivo, ¿no? Desarrollar nuestras competencias emocionales. Y quería terminar simplemente un poco, y ya por mi parte os cedo la palabra, a que lo que no son cuentas son cuentos. Y quería compartiros aquí el caso, por ejemplo, de una organización que todos conocéis, SAP, ¿no? Un gigante tecnológico, un sistema de gestión empresarial, donde tienen implementado el programa Seeing Inside Yourself desde hace ya bastantes años. Estos son resultados de métrica, medida. Generalmente el programa lo que hace es medir previo al programa, ¿no? Y 4 semanas posterior al programa, que tiene un entrenamiento de 4 semanas posterior. Ellos miden no solo posterior a esas 4 semanas, sino miden 6 meses posterior. Es decir, esos cambios son duraderos en el tiempo. Pues claro que son duraderos, según nos transmiten estos datos. Cambios en competencias como nuestra capacidad de concentración, nuestra capacidad de creatividad, nuestra capacidad de relación y conexión, nuestra capacidad comunicativa, nuestra capacidad de estar abierto a colaboración, de aceptar nuevas perspectivas, nuestra capacidad de compromiso, nuestro compromiso con nuestros proyectos y con nuestras organizaciones y con nuestros entornos profesionales, nuestro significado incluso de nuestro trabajo. Todo esto es medible y se mide y es aportable, ¿no? Y lo desarrolla y lo da cuando trabajamos competencias en cuanto a nuestra agilidad emocional, ¿no? Por mi parte me callo ya y perdonad estos 7 minutitos de retraso y os dejo el micrófono o el chat a cualquier cosa que me queráis preguntar. Gracias, Eloy. Ahora vamos a pasar a plantear las preguntas que queráis formular a través del chat. Para mayor comodidad lo vamos a hacer leyéndolas nosotros y trasladándolas a todos. Entonces, cualquier pregunta, duda, comentario que tengáis, os agradeceríamos que la plantearais en el chat y por orden de llegada las vamos a ir formulando. De momento no hay ninguna, así que voy a romper un poco el hielo mientras se lo van pensando y le van escribiendo en el chat. Te quería preguntar, Eloy, porque has hablado, el título del webinar lo tiene, emocionalmente ágil, pero ¿qué características tiene una persona
emocionalmente ágil. Bueno, lo comentábamos, gracias Blanca por tu pregunta, al principio, ¿no? En esa brújula que tenemos que calibrar, ¿no? Fundamentalmente es una persona, un profesional, una persona al fin y al cabo, ¿no? Que sea capaz de desarrollar, bueno, pues esa claridad en momentos complejos, esa flexibilidad, esa capacidad de atención, focalización y concentrarse en lo que realmente es importante, ¿no? En cada momento. Esa capacidad de crear, ¿no? Desde nuevas perspectivas, desde nuevos ángulos. Y eso es importante y es clave hacerlo y casi imprescindible hacerlo desde un estado de claridad, ¿no? Y de calma, ¿no? Y desde ese conjunto de competencias, pues realmente ser capaz de compartirlos, ¿no? Y ser capaz de extenderlo al entorno, no ser capaz de inspirar, de impactar y de influir en el entorno para que realmente podamos ir construyendo una cultura allá y más allá de lo que serían los métodos y procedimientos agilistas, ¿no? que seguramente en muchos casos conocéis mejor incluso que yo en algunos casos en cuanto a marcos de trabajo, ¿no? La componente de ser emocionalmente allá tiene más que ver con una componente más de ser y menos quizás desde el hacer, ¿no? Generalmente lo que estamos acostumbrados, ¿no? A que nos den pautas y prácticas, estructuras, ¿no? Sobre todo desde mentes como la mía. Ya os comento que estudié ingeniería, además estudié ingeniería de la más rara, no de la más rara, perdonad, no quiero utilizar el término telecomunicación, pero por así decirlo un poco más estructurado mentalmente, ¿no? Bueno, pues quizás necesitamos, aparte de tener una estructura mental, racional y tal, necesitamos tener competencias que aporten, ¿no? a esa razón, ¿no? Y esas son las competencias que aportan esa agilidad emocional. Veo que Leticia Moreno plantea una pregunta, te la traslado. ¿Qué motiva que una persona pase responsable de ICT en una empresa como Saincosa al desarrollo de este tipo de metodología? Pase al responsable, Leticia, entiendo, de ITC. Sí, veo que has tenido que ver mi link o nos conocemos y no te ubico ahora mismo, pero realmente eso fue uno de mis primeros trabajos, ¿no? Efectivamente, mis comienzos fueron desde el punto de vista del sector IT, de hecho he estado hasta recientemente en el sector tecnológico, pero de otras perspectivas, y las razones fundamentalmente de que haga una persona, por dar respuesta a tu pregunta, pase de responsable técnico y tecnológico a usar este tipo de disciplinas un poco más humanistas, es porque realmente yo creo que, bueno, un cambio personal en un momento de mi vida, por perspectivas, ¿no? Y porque realmente para mí es fundamental aglutinar ambas disciplinas, ¿no? O ambos mundos, el mundo de la razón y el mundo más humanista. Me gusta definirme humanista digital, creo que la tecnología es esencial y soy un pro digital, pero realmente creo que esa saturación digital o ese mundo digital requiere, y más aún en estos momentos, de ir dándose cuenta que necesitamos desarrollar nuevas competencias que son las que nos hacen diferente al fin y al cabo a la máquina, ¿no? Y bueno, pues un poco fue un cambio a nivel un poco de perspectiva, de observarme. Creo que practicaba mindfulness sin saber qué era eso de mindfulness. Me observaba y me daba cuenta de que había algo que me faltaba y pasó. No sé si te he respondido. Creo que sí. Vale, que estuviste en una etapa y hablar de Ledoncel mucho mientras estuve en esa empresa. Genial. Bueno, supongo que escucharías para bien y para mal, ¿no? Bueno, no hay ninguna otra pregunta. Para bien. Si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, pues damos por concluido el webinar. Antes sí quería, por supuesto, dar las gracias a Eloy por su tiempo, a todos los participantes, ¿vale? Y comentaros, por último, que la semana que viene tenemos otro webinar. En este caso también sería sobre aspectos, digamos, humanistas, ¿no? Cómo trabajar el bienestar emocional tras la reincorporación al trabajo tras el estado de alarma, ¿vale? Será el día 26, el martes.
un poquito más temprano, a la 1, y en esta ocasión contaremos con la colaboración de AFOR, otra empresa que está ubicada en el Parque Científico y Tecnológico, ¿vale? Os vamos a poner, sí, se me olvidaba una cosa, os vamos a poner información del curso que ha comentado Eloy, que están preparando para en junio, sobre Search Inside Yourself. Si alguien tiene interés en profundizar, ¿vale? Pues ahí tiene la información y puede contactar con él, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias, que tengáis una buena tarde y esperamos vernos por aquí en otra ocasión, ¿de acuerdo? Gracias. Bien, gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Eloy. Gracias, Blanca. Gracias, Gabriela. Adiós a todos. Gracias.